Estas malas vibras, estas envidias son muy pesadas y uno las alcanza a sentir. Tú decías algo ahorita, oye, que me gusta tu vibra. Bueno, desafortunadamente estamos vibrando en una frecuencia que para unos es agradable y para otros no. Cuando tú vibras en una frecuencia que no es agradable para otras personas, el problema es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y cuando ese grupito de gente se junta para desearte el mal se hace presente. Aida Ochoa aquí que la bruja rosa me dijo, pues es que, ¿cómo no quieres que te pase todo esto si tú fuiste exorcista en tu otra vida? Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que alguien está manipulando a estos seres para que de alguna manera estén ahí. Y es que hay gente que no quita el dedo del renglón, Tomás. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más de Podcast Sobrenatural. Gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en la hora que nos estén viendo. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Como siempre lo digo, todos los invitados son especiales, pero cada vez se van sumando más personas a este proyecto que nos abren las puertas de sus canales, que aceptan la invitación de venir. Entonces, hoy será un capítulo que de verdad les va a encantar. Ya lo han de haber visto en la descripción, ya debieron de haber visto el personaje que tenemos, la persona que tenemos, de verdad, estoy seguro que les va a encantar este capítulo. Con ustedes, Quique Huerta. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal, Tomás? Familia de Podcast Sobrenatural MX, pues un gusto saludarlos. ¿Y cómo estoy? Estoy excelente, estoy feliz de poder estar acá saludándolos y compartiendo un poquito, pues del mundo paranormal, metafísico, misterioso. Y seguramente, bueno, pues teniendo altas expectativas de lo que vaya a pasar en este episodio, esperen lo mejor. Gracias, Quique. Como lo dije, eres una excelente persona, un gran ser humano y de verdad, tengo mucha intriga de todas las historias que puedes tener, historias personales, historias que te manden. Pero fíjate, para comenzar así, para conocerte, yo sé que te conocen muchas personas, yo sé que hay infinidad ahorita de personas que van a estar aquí comentando de tu comunidad, pero para las personas que a lo mejor ahorita sea un despistado que no te conozca, Quique, ¿te podrías dar una breve presentación nada más y qué podemos encontrar en tu canal, por favor? Claro, Tomás, muchas gracias. Pues yo soy Quique Huerta. Como me puso un gran amigo Efraín Sosa, soy el padrino del terror, eso dicen. Este, y está el canal No Mires por la Ventana, la casa de todos ustedes, la casa de los ventanólogos. Así me encuentran en todas las redes sociales: YouTube, No Mires por la Ventana, Facebook, Instagram, TikTok. Y llevamos a ustedes, bueno, pues contenido paranormal, historias, vivencias, como ya decía Tomás, también personales, como muchos de nosotros tenemos. Y es una especie de un camino a descubrir sobre todo lo espiritual, muchas veces dentro de las historias, y darle el valor de credibilidad a la gente que las cuenta, porque solamente quien las vive sabe lo difícil que es caminar en ese túnel de lo paranormal. Y pues también tenemos llamadas del otro lado de la ventana ahí dentro del canal de YouTube, que están todos cordialmente invitados, pero desde luego no sin antes dejar su like y suscribirse a Podcast Sobrenatural MX esta noche. Gracias, Quique. Yo sé que la gente te conoce, pero es parte de mi presentación y para que la comunidad igual vaya contigo, se suscriba, nos dejen un comentario y hacer que esta comunidad crezca, porque no nada más es la comunidad que tenemos tú y yo, que a lo mejor pues la mía es poca ahorita y todo, pero esta comunidad de creadores que nos vamos juntando y nos vamos echando la mano, eso es lo más hermoso o bonito que puede haber. Cuando una persona realmente valora el trabajo de los demás y yo creo que esta gran amistad, que ahora te puedo decir que tengo una gran amistad, yo me hago muy amigo muy rápido de las personas, tienes una excelente vibra. Entonces, te digo, este capítulo va a estar muy bueno. Créanme, comunidad, se los puedo asegurar. Quique, tengo una preguntita, Quique. En estas entrevistas que tú tienes, o estas investigaciones, o historias que te mandan, a mí me ha pasado, pero quiero saber si a ti también te ha pasado. ¿Te has quedado con una energía a través de esta plataforma, que a lo mejor tú platicaste con alguien, te mandaron una evidencia y tú te sentiste como que te trajiste algo en ese momento? Sí, me ha pasado en algunas ocasiones. Las tengo presentes, Tomás, amigos.
Una noche recibí un correo electrónico donde me mandaban la primera evidencia que tenía para mi canal. Esto llevo ya, pues, más o menos va para más de 1 año y medio que te lo platico. Cuando yo recibo ese correo electrónico, yo estaba en mi habitación con mi esposa y fue como, ¿qué hago? Yo juraba que en No mires por la ventana no íbamos a tener ese tipo de contenido, ¿sabes? Las psicofonías, las evidencias, las fotografías, los videos, y dije, ¿qué hago? Me están mandando un video de una manifestación, era una aparición de un espíritu, y me dijeron ahí, Quique, te mando esto, ojalá lo puedas analizar y me digas. Yo soy muy honesto con la gente, Tomás, yo no soy un investigador paranormal, soy un divulgador. Y me gusta escuchar las historias y que la gente venga y encuentre aquí una especie de refugio, ¿sabes? Para sanar un poco el dolor de esto tan difícil que es vivir lo sobrenatural. Pero esa noche, te soy honesto, no lo abrí. No pude hacerlo. Me costó muchísimo trabajo conciliar el sueño pensando que es algo intangible, Tomás, pero es cuando tú no estás acostumbrado ni estás inmerso todavía en estas cosas, cuesta trabajo conciliar el sueño sabiendo que tú tienes algo que puede ser real, a lo que le has huido, a lo que has tratado de alejarte toda la vida. Nadie quiere pasar por una experiencia de ese tipo. Sí, no me dejarás mentir. A veces nos cae una historia y decimos, caray, qué historia, está buenísima. Es una manera de expresar que es una historia fuerte, que es una historia impactante, que es una historia que va a simbrar y va a aterrorizar a la gente, pero una historia buena como tal no es. Entonces, eso era lo que yo sentía esa noche. Creo que ese fue mi primer golpe de realidad de lo que estaba por suceder en este camino de lo sobrenatural. Y bueno, pues algunas otras cosas también que les iré platicando. Pero recientemente, te soy honesto, Tomás, pues también han pasado cosas de lo que la gente llama malas vibras. Y esas malas vibras se reflejan también no solo en tu estado de ánimo y en lo físico, porque habemos quienes somatizamos un poquito esto, también se reflejan en lo espiritual, ahí en lo profundo. Algunas personas le llaman subconsciente, pero yo creo que en lo espiritual te siembran cosas que hacen que te cueste trabajo estar tranquilo, estar en paz. Te empiezan a generar una presión, una zozobra, una preocupación. Te sientes indefenso y expuesto ante algo que no sabes qué es. Quizá vaya a haber gente que diga, eso se llama ansiedad. No, yo sé lo que son las crisis de ansiedad. Yo muchos años tuve que batallar con esa situación. Afortunadamente, cada vez se fueron haciendo menos. Yo sé perfectamente lo que es eso. Pero esto, en lo espiritual, Tomás, cuando la gente de verdad yo lo platicaba anoche precisamente antes de grabar este episodio en unas llamadas. Le decía yo a la gente, estas malas vibras, estas envidias son muy pesadas y uno las alcanza a sentir. Tú decías algo ahorita, oye, Kike, me gusta tu vibra. Bueno, desafortunadamente estamos vibrando en una frecuencia que para unos es agradable y para otros no. Cuando tú vibras en una frecuencia que no es agradable para otras personas, el problema es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y cuando ese grupito de gente se junta para desearte el mal se hace presente. Te guste o no, quieras o no, el mal se hace presente y se empieza a reflejar en tu vida y te simbra. Y debes de estar muy preparado espiritualmente para batallar con eso. Eso es de lo primero que me pasó en el canal y lo más reciente, Tomás. Y hay mucho para platicar sobre esas dos cosas. Pero No, sí, perdóname. A lo que iba es que a veces desconocemos o cada vez que nos adentramos, te lo digo porque a mí me llegó a pasar. Te digo, te mandan una historia,
te mandan un video, te mandan una psicofonía. Y yo, ignorante en su momento, yo no tuve el cuidado adecuado y tú lo ves como algo normal, cuando no, hay que tenerle un respeto muy, muy, muy grande a todo esto. Lo dijiste ahorita la palabra clave. Estamos en una sintonía de vibración a lo mejor similar, que a lo mejor, como yo lo digo, te digo, a mí me cae súper bien y siento esta buena vibra, pero a lo mejor para otra persona no le voy a caer bien. O simplemente va a decir, ah, no, o sea, cualquier cosa que es donde ya entra, como tú dices, las malas vibras, la energía, el desearte el mal. Súmale que tienes una psicofonía de algo que está pasando un mal momento, de algo que realmente no quiere estar en la oscuridad. Lo que quiere es buscar esa vibra que tú tienes para alimentarse o quedarse ahí. Yo quisiera saber, Quique, ¿tú utilizas algún tipo de tratamiento espiritual para limpiarte de estas malas vibras, si se puede saber? ¿O cómo le hace Quique para protegerse de todo esto? Porque yo creo que somos muy vulnerables, somos muy susceptibles ahorita en este camino que a lo mejor muchas personas pueden decir, y lo pongo como ejemplo yo. ¿Por qué no vas a una exploración urbana? ¿Por qué no vas a un cementerio? ¿Por qué no vas? Yo le tengo respeto, porque yo sé que a mí se me puede pegar algo. Y no es como que, yo no soy más que nadie, pero yo estoy seguro por las cosas que veo, por las cosas que me han pasado, soy más susceptible de traerme algo, Quique. ¿Tú utilizas algo, un amuleto, si se puede decir, o haces una limpia cada cierto tiempo para protegerte? Siéndote franco, no. Lo único que tengo, Tomás, amigos, es una cruz de plata. Esa cruz la compré porque me gustó y, y porque me sentí identificado. Hubo algo que dije, quiero portar esto significa algo para mí a título personal. Em, pero esa cruz, lo bonito de la historia no es cómo la adquirí, sino lo que pasó después. Esa cruz yo me la llevé a un viaje a Morelia, Michoacán. Estuve en una gira corta, una semana con Efraín Sosa de Hablemos de Terror, a quien le mando un gran abrazo. Y una de las cosas que te quería contar respecto a a la primero que me preguntaste y que me va a llevar a lo segundo es que si alguna vez me había quedado alguna energía. En ese viaje me pasó. El último día de la grabación yo llego a mi habitación del hotel, cansado, 12:30 de la noche, eran jornadas larguísimas de grabación. Y te voy a platicar algo, en ese hotel pasaban dos cosas muy curiosas. El botón para encender el ventilador, el abanico, como le llamen, había casi que perder el dedo, ¿sabes? Para poderlo prender. Y había una situación similar con el control de la televisión. Entonces, bueno, pues yo llego a la habitación, está este pasillo, ya sabes, siempre dejo la luz del baño prendida y la luz de la pieza principal cuando me quedo en algún hotel, porque sé que si voy a llegar de noche no me gusta llegar a oscuras. Entonces esto hago, llego, tomo el control de la televisión antes de encender el ventilador. Dije, para que me haga ruido, me acompañe, no sé. Le pico el botón y no prende la tele, pero parpadeó una luz del pasillo que estaba apagada. Pero bueno, yo venía cansado y harto, entonces le vuelvo a picar porque yo quería prender la televisión y vuelve a parpadear. Entonces ya llamó mi atención. Dije, ok, tienes mi atención. Entonces lo vuelvo a hacer y otra vez. Fue muy claro. Dije, ya no es mi imaginación. Entonces hago esto, Tomás. Apunto a la televisión, volteo hacia la luz, pico el botón y veo el foco parpadear, apagado. Ok, dije, está bien. Ya esto fue una semana larga donde me entrevisté con dos brujas, dos creadores de contenido, eh, mucha gente. Me acerco a unos pasos, dije, bueno, vamos a ver qué es esto. Un paso antes de yo llegar para extender mi mano y mover el apagador de la luz, el foco simplemente se funde. Hay este brillo, la incandescencia era un foco
de este filamento incandescente, simplemente se funde y queda como un foco fundido, como todos lo hemos visto alguna vez, no estos de gas nuevos ni de LED, no, de filamento. Esa cosa como ceniza, este manchón negro adentro de que se quemó. Y para mí fue como, era la vibra que yo había agarrado todos esos días. Efraín tiene la buena de quemar inciensos. Un incienso se nos quemó como si fuera una maraña de cabellos, tiesos, gruesos. Fue una cosa espantosa. Manejamos muchas energías en esos días. Y había gente naturalmente que no quería que estuviéramos ahí. Había gente a la que le molestó eso. Y esa vibra, todo eso que estás cargando de las grabaciones, de los malos deseos, etcétera. Entonces, yo me regreso de ese viaje y aquí viene lo segundo que me preguntaste sobre mis amuletos. No, esto, por ejemplo, lo compré porque me lo vendió un amigo y me gustó y lo hizo su esposa y les mando un abrazo. Ellos saben quiénes son. Yo llego con esta cruz, que es un hilito que no lo estoy cargando ahora, lo dejé en mi habitación. Y yo me regreso y tenía un compromiso. Yo soy músico y soy niño del coro desde muy chavito. Entonces, yo había hecho un compromiso con un amigo sacerdote, el padre Fernando. Le mando un abrazo enorme, que es mi guía espiritual ahora, del año pasado para acá. Y el padre me comprometió para cantar unas primeras comuniones. Venía el obispo y ya sabes, toda la algarabía de la Iglesia Católica por estos niños que se están acercando por primera vez a la comunión y tal, ¿no? Entonces, pues a mí me emociona. Voy, hago mis cantos, pero yo venía muy cansado. Yo llegué esa mañana, viajé 8 horas y media en autobús de la Ciudad de México, 9 horas y media en autobús de la Ciudad de México a Loma Bonita, Oaxaca, que es el norte del estado. Llegué a las 7:30 de la mañana y las misas eran a las 10. Entonces llegué, medio descansé, me bañé, me vestí y fui a hacer lo mío. Y a lo mejor van a decir, oye, a lo mejor te ganó el cansancio, pero al final de la misa algo había roto en mí. Eh, Tenía una emoción de tristeza muy profunda eh, y conecté mucho en esa misa. Sin embargo, la tristeza estaba presente. Entonces, al final ya me acerco y le dije, padre, cumplí. ¿Cómo vienes, hijo? Vengo muy cansado. Bendito sea Dios que llegaste, gracias por tu apoyo. Me da un sobre amarillo. Me iban a pagar. Y le dije, no, padre. Y no por el gesto de haber regresado el dinero, esa no es la historia, pero pues había que decirlo. Esto que se quede para la iglesia. Yo me siento pagado con haber regresado a mi casa, ya abracé a mi familia, ya vine a abrazar aquí a Dios. A mí ya me pagaron. No, tómalo, por favor. Es algo que yo quiero darte. Le dije, padre, ¿quiere darme algo? Me quito esto, Tomás. Y el padre Fernando me bendijo esa cruz. Esa cruz está bendita y representa para mí algo muy valioso. No es un amuleto, es algo importante, es algo especial. Es algo en lo que yo creo y me siento portador además de una bendición especial, te tengo que ser muy honesto. Para no hacértela muy larga, hay una parte en la Biblia, Tomás, es más, es uno de los evangelistas que se refiere a sí mismo como el discípulo que Dios amó. Y me pasó algo muy curioso, hace muchos años yo también estuve yendo a una iglesia cristiana. Y en esa iglesia cristiana pasó algo y yo conocí esa frase, el discípulo que Dios amaba. Y el mensaje de ese servicio se centró en esto. Y el pastor decía, imagínate qué bendición poderte referir a ti mismo con toda certeza de que eres una especial para Jesús. Y durante muchos años yo atesoré eso como muy mío, ¿sabes? Porque en los momentos más complicados me ha mostrado su mano. Y
Y en estas ocasiones, pues no ha sido la excepción, ¿sabes? Cuando yo quiero decirle que lo comprobé, a lo mejor está mal porque lo comprobé a través de una bruja en ese viaje, Tomás. Okey. Eh, yo llegué con muchas dudas y desafortunadamente, bueno, pues mi manera de despejar mis dudas fue husmeando del otro lado, donde muchas veces no debemos husmear. Pero recuerdo claramente que me dijo: "Tú tienes una protección muy especial, una protección muy grande, superior a cualquier otra cosa". Cuando ella me dijo eso, además me habló de mis guardianes y de mis vidas pasadas y de que la cabra siempre tira pa'l monte, de que yo no estoy aquí por casualidad, que esto es algo con lo que yo ya había tenido acercamiento en mis primeras vidas. Pero ella me habla de esto, me dice: "Es que veo una protección muy grande en ti". Y para mí todo tuvo sentido. Entonces, a lo mejor ya te la hice muy larga, pero de lo que yo te pudiera hablar que cargo, que es especial para mí, y aún así no siempre lo uso porque no me siento desprotegido a pesar de eso. Limpias no me he hecho. Y también te tengo que confesar que lo más nuevo, y si ve esto, Laurita, discúlpame, Laurita es una amiga bruja que días antes del primer viernes de marzo me llamó. Ella prometió que me iba a cuidar y lo ha hecho a su manera, y yo se lo agradezco. Y me dijo: "Quique, necesito entregarte algo que hice especialmente para ti. Sabes que viene el primer viernes de marzo y no quiero que estés expuesto". No lo he ido a recoger y a lo mejor no le va a caer muy en gracia a mis padrinos espirituales, pero pues la verdad es que sí voy a ir, porque al final, bueno, para mí representa un gesto de buena voluntad de una persona a la que yo aprecio en esta vida y quizá vaya para no hacerte la larga, pues va a tener para mí un significado especial y diferente, ¿no? No es que me vaya a sentir más o menos protegido, ¿no? Lo digo con mucho respeto. Pero básicamente, bueno, pues esa es mi historia, Tomás, hasta este momento. Okey, fíjate, yo a veces, te lo digo, uno a veces piensa que todas las personas tienen un amuleto, todas las personas, se puede decir así, hacen un tipo de brujería, un tipo de ritual, un tipo de limpia por estas energías. Y yo sí lo he hecho porque, te digo, a mí me pasaron varias cosas que al igual yo lo decidí hacer, o sea, no es como que alguien me haya dicho, y así, y a mí sí, te puedo decir así sinceramente, pues sí me sirvió. A lo mejor personas van a decir, fue coincidencia o no tiene nada que ver. Tampoco hice como que algo malo, simplemente igual. Yo también, así como tú, yo también tengo una cadena, se supone que es mi amuleto, porque cargas muchas cosas, yo sí lo siento. De repente, a lo mejor, aunque estemos hablando así a través de la pantalla, aquí que como quiera se puede sentir esta sensación, se puede sentir, el bajón de tu energía, el cansancio, de muchas cosas. Y ahora tú, que hacías las entrevistas personales, o sea, es como que creo que te cargas más cosas. Créeme que qué bueno que no te has traído nada, que no has agarrado nada. Como tú lo dijiste, estás protegido, tienes a tus guardianes, tienes a tus padrinos. Eso también depende de mucho. Como siempre lo digo, el que a ti no te pase no significa que no sea verdad, porque muchas veces dicen, oh, es que eso no es verdad. No, no es cierto. A veces hay que tener ese criterio de decir, ¿sabes qué? Ok, yo no veo fantasmas, no existe. No, no es cierto. Simplemente no te ha pasado a ti, pero no podemos decir que no existe. Quisiera entender un poquito más todo esto de cómo inicias y todo, que yo sé que a lo mejor en entrevistas ya te han hecho esta pregunta o ya lo has dicho, pero ¿cómo fue tu niñez, Quique? O sea, ¿te pasaron muchas cosas de niño que por eso iniciaste el canal? ¿O cuándo empiezas a tener el primer suceso de una actividad paranormal o una actividad sobrenatural? Si nos puedes contar. Sí, claro. Mira, mucha gente, es más, anoche te decía en unas llamadas, alguien puso por ahí, qué paradójico que el padrino del terror sea alguien miedoso, que lo soy. Y de niño era mucho más miedoso, hermano. Créeme que había situaciones que yo no toleraba. Para mí la oscuridad era algo superior, ¿sabes? Yo no podía atravesar un cuarto oscuro, entrar. O sea, para mí era, mira, somos tres hermanos. Yo soy el de en medio. Imagínate
que mi mamá le decía al menor, David, acompaña a Quique, por favor. Le llevo 4 años a mi hermano el menor y él me acompañaba. Es más, se pasaba de listo porque a veces era una casa, es una casa de 2 plantas la de mis papás. Entonces, pues hay un apagador de escalera, hasta ahí no había problema, pero el problema era subir cuando nadie había subido a encender las luces. Entonces, este chamaco, este, a media escalera se bajaba corriendo y yo lloraba, Tomás, o sea, esto no, nunca lo había contado, ¿eh? Te lo estoy contando en exclusiva a ti, aquí a tu comunidad. Gracias, gracias. Pero yo lloraba porque, perdóname por lo que voy a decir, pero porque este cabrón me dejaba ahí a media escalera y de verdad, Tomás, yo ya tenía, pues, ¿qué te gusta? Él habrá tenido 6, yo tenía 10. Sí era como ridículo, ¿no? Pero era algo que me pasaba. ¿Por qué? No lo sé. Siempre estaba claro que yo tenía mucho miedo. Es más, viendo la lámpara que tienes allá a tus espaldas, ese fue otro de mis grandes traumas. Yo no podía ver una estrella fugaz, un satélite, un avión, mientras yo estaba dormido. El cuarto donde yo dormía con mis hermanos era un cuarto de doble altura y tenía un tragaluz justo enfrente de mi cama. Así como estoy yo, haz de cuenta, así me acostaba, entonces el tragaluz estaba ahí. Y ese pinche tragaluz no tenía cortina. Entonces eran llantos cada vez que algo pasaba. Y créeme que yo sufrí mucho, mira, sufrí más porque esperaba yo que pasaran cosas a que realmente me pasaran. Hasta ahí, pues no había nada relevante, ¿sabes? Ya más de universidad, sí tuve una experiencia que ya he contado en un tema de una meditación. Llegué tarde, no escuché las instrucciones, empezaron a guiar la meditación, yo trataba de tener mi mente en blanco, me costaba mucho trabajo, porque yo empezaba a ver cosas, pláticas, familiares trascendidos, volaba, y en el último momento veo una luz brillante ahí, no cerca, pero tampoco lejos, pero cada vez como que se hacía un poco más grande. Y solo recuerdo que dije, Dios, y ahí me quedé. Ahí ya pude poner mi mente en blanco. Cuando yo regreso de la meditación me dicen, empiezan a preguntar, éramos varios en un salón. ¿Quién recordó conversaciones antiguas? Levanten la mano y ya, varios la levantamos. ¿Quién vio familiares trascendidos? Ya éramos menos. ¿Quién voló? Uy, ya éramos 4 o 5. ¿Quién vio a Dios? Y yo levanté la mano por instinto, porque para mí, yo en ese momento me quedé ahí. Entonces, 2 levantamos la mano. Quizá no significó tanto en ese momento, Tomás, más allá de la experiencia espiritual, pero lo que yo viví no fue cualquier cosa. O sea, eso lo entiendo ahora, que hubo un desprendimiento, entiendo que hubo un viaje astral, entiendo que hubo una mini regresión. O sea, viví en un golpe de 35 minutos cosas que mucha gente no ha vivido en su vida. Y en ese momento para mí no significaba algo tan, vamos, que llamara la atención. Hoy, naturalmente, con lo que he leído, visto y sé. Y a pesar de esto, Tomás, nunca despertó en mí esa necesidad de descubrir las cosas sobrenaturales. En la parte del miedo, estaba yo en la universidad, viví en Orizaba, Veracruz, un lugar muy frío, pero muy bonito. Y vivía yo con unos amigos, al lugar le llamábamos El Albergue. Era como la embajada de Tuxtepec en Orizaba, ¿no? Todos los foráneos de Tuxtepec ahí llegábamos. Y pasaba algo, vuelvo a lo mismo, así como estoy, nos juntábamos en la cocina de esa casa, que era una casa de 2 plantas, pero muy pequeña. No de interés social, pero un diseño muy raro, de estas casas que tienen un pasillo, tienen enfrente el garage, que es un patio amplio como para 3 vehículos, pero tienen pasillo a los costados y por la parte de atrás. No sé por qué hacen eso, de verdad, qué miedo con esas casas.
La cocina tenía una puerta al pasillo del costado derecho de la casa. Y el desayunador, pues o te sentabas de espaldas a la puerta o te sentabas de frente a la puerta y era una puerta que era de herrería con la mitad de ventana. Entonces imagínate que yo prefería darle la espalda a la puerta, porque yo decía, es que en cualquier momento va a aparecer alguien ahí o algo, no sé, la llorona, el monstruo, el vampiro, el hombre lobo, no sé, ¿no? Entonces estábamos en la bohemia porque nos encantaba tocar la guitarra con los amigos. Imagínate qué grado me conocían los amigos, Tomás, que de repente me hacían esto. Y yo así no manchen, o sea, no sean pasados de lanza, ¿no? Horrible. Pero bueno, pues las coincidencias, Tomás, o como me dijo Aida Ochoa aquí, que la bruja rosa me dijo, pues es que, ¿cómo no quieres que te pase todo esto si tú fuiste exorcista en tu otra vida? Tú expulsabas demonios. Pero bueno, pues eso es algo que yo no recuerdo. No recuerdo, pero he tenido sueños. Y el más reciente ahorita te lo voy a platicar porque me acaba de pasar en exclusiva. Gracias. La cosa, Tomás, es que en algún punto, bueno, pues mi música me empieza a llevar a trabajar en eso, pues andar por ahí de trovador y de bohemio. Y un buen día recibo una invitación para ir de invitado, válgase la redundancia, a un canal. Y me causó mucha curiosidad ver que a la gente mi trabajo o mis participaciones, porque para mí no era un trabajo, yo trabajaba de gerente de un banco hace apenas 2 años, entonces para mí resultó muy curioso que a la gente le gustara. Yo fui muy claro, yo le dije a quien me invitó, mira, yo historias sobrenaturales no tengo, pero pues tú dime de qué va esto y yo te aseguro que vamos a tener una buena plática. Y así fue. Este, platiqué ya, esta fue la primera incluso historia que conté en aquel canal. Y fue un camino bonito, te soy honesto, de crecimiento donde pues grabamos muchos episodios hasta que llegó el momento en que me dijeron, oye, ábrete tu canal. ¿Y de qué? No, pues de esto, no, hombre, ¿cómo? Si yo soy músico, ¿yo qué voy a hacer? Yo nomás vine a ayudarte, este, porque yo, pues me nació, ¿no? O sea, también quería tener un poquito más de exposición y ver si a lo mejor alguien veía en mis redes a lo que yo me dedicaba y los videos que tenía de mi música y pues eso era todo, pasar un rato de compas, de cuates, ¿no? Y así es como empezó esto y me llevó hasta el año pasado, te digo, a Morelia a descubrir a través de Aida Ochoa y de Victoria Holística, pues esta serie de mensajes donde me dicen, Quique, pues es que tú no puedes huir de las cosas con las que ya tuviste contacto. Em, Fueron momentos fuertes los que vivimos en esa ocasión, mensajes fuertes. Y regresando a la primera pregunta, Tomás, perdón que me brinque tanto, No, dale. pero pues aquí es donde ya te voy a contar que sí han venido a mí cosas en sueños hace un año aproximadamente fue el primero, eh, pues yo estaba reprendiendo un demonio, pero era alguien a quien yo conocía, yo sabía su nombre y él me estaba esperando. Y justo en el momento más intenso del sueño, cuando yo estoy reprendiendo en el nombre de Cristo, ya sabes, dije hasta que la sangre de Cristo tiene poder, todo lo que me vino a la mente en ese momento para defenderme, me mueve mi esposa y me dice, hey, ¿qué pasa? Yo estaba balbuceando. Entonces yo empiezo como a venir de regreso del sueño, pero yo todavía seguía anclado al sueño. Y yo estaba balbuceando y yo así como te reprendo. Y yo decía el nombre del demonio, no me gusta decirlos, ¿eh? Te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y me dice, hey, 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 ¿qué pasa? No, 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 nada. Yo no la quise preocupar en ese momento. Pero lo primero que hice fue medio, cuando pude, abrir el ojo así y voltear a la esquina de arriba de la derecha de mi habitación, porque en mi mente, Tomás, yo lo primero que pensé es algo que tú dijiste, me está engañando y quiere salir de mi sueño y venir a buscarme a donde yo estoy, me está persiguiendo.
Entonces yo me acuerdo que muy discretamente, sin que ella se diera cuenta, hice esto, levanté la mano y yo te reprendo en el nombre y regresa de donde vienes. Pero yo balbuceaba, pero para esto yo ya estaba despierto, yo hacía como que balbuceaba. Me pasó 2 veces más. Y yo pensé que esta parte ya se había terminado de la historia, Tomás, pero al momento en que estamos estrenando esto o grabando por lo menos, perdón, quizá fue hace 2 o 3 noches, han pasado cosas recientemente. Em, He estado muy inquieto y no puedo recordar lo que soñé, pero esta vez grité. Esta vez fueron gritos y eran gritos muy angustiantes. Te puedo decir que lo único que tengo presente es la sensación de los últimos 2 segundos de ese sueño. Y era una sensación de un acecho terrible, terrible, Tomás. Yo desperté a mi esposa porque yo ya estaba gritando de este lado de la ventana, del lado material, y me dice: "Hey, ¿para qué quieres saber la hora?". No logro recordar qué frase estaba yo diciendo, porque se alcanzaba entre los balbuceos medio gritando, se alcanzaba a entender qué hora es, pero yo no estaba diciendo eso, yo estaba realmente peleándome con algo, con alguien en mis sueños. Y me levanté agitado. Sí, ya tuve que reírme. Otra vez me volvió a pasar, ya tenía rato que no, jajaja, duérmete, duérmete, no pasa nada. Pero en ese no pasa nada, mentira, claro que pasa, Tomás. Claro que pasa y claro que te simbra y claro que te agobia y es algo que te persigue. Y ahora tengo mis dudas, Tomás, y es algo que no había dicho y lo voy a decir aquí contigo porque tú dijiste algo muy bonito. Hay personas, y no es que no la tenga con otros, simplemente ahora se dio, pero la confianza es fundamental y es muy reciente. Si no lo había dicho antes, no me lo tomen a mal los demás amigos. Pero yo creo que esto que me empezó a pasar, Tomás, lejos de ser algo con lo que yo tuve contacto en otras vidas, es algo que está pasando en esta y, y no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que alguien está manipulando a estos seres para que de alguna manera estén ahí, 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 ahí. Y es que hay gente que no quita el dedo del renglón, Tomás. De verdad, yo he escuchado muchas historias, he relatado muchas historias, y el común denominador, Tomás, es que no te dejan en paz hasta destruirte. Y buscan la manera, siempre van a buscar la manera de hacer daño, siempre, 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 siempre. Uno se puede equivocar y darle vuelta a la hoja, ¿sabes? Y ahí es donde muchas veces te preguntas, ¿qué tanto daño tiene que hacer una persona para que incluso, pues haya historias donde vemos que hay alguien que quiere borrar de esta existencia a otra persona? ¿Qué tanto daño tuviste que hacerle a alguien como para llegar a eso? A quererlo ver hundido, destruido. Yo te aseguro, Tomás, y la gente que está a mi alrededor te lo puede asegurar también, que me conoce, que me quiere y que es la gente que realmente me importa y que han sido testigos de muchas cosas, que jamás hemos hecho un daño de esa forma, jamás. Sin embargo, muchas veces, Tomás, hay gente que está dañada y que desafortunadamente viene acarreando traumas, viene acarreando tal vez el dolor de la ausencia de algo o de alguien en su vida, viene acarreando situaciones que quizá ve un reflejo en la otra persona y como dicen comúnmente, no ando buscando quién me la hizo, sino quién me la pague, ¿no? Sí, A lo mejor algún rechazo, algo, pero hoy Tomás, yo no sé, mm, creo que hay mucho de eso. Se me hace una casualidad demasiado rara como para pensar que yo soy el que se está sugestionando
cuando justo en esos días supe tantas cosas. Pero bueno, la moneda siempre va a estar en el aire, Tomás. Así es. Fíjate, me identifico mucho contigo, Quique. O sea, hay muchas historias similares que ya hemos hablado, hemos contado. Esto de los sueños que dices donde tú exorcizabas, ya lo he contado, pero te lo voy a contar a ti. Yo también tuve, en mi infancia estos sueños con demonios. Yo soñaba muchas veces con demonios y también en mis sueños yo los exorcizaba, Quique. Así como lo estabas diciendo, yo decía, por el poder de Dios que Dios me concedió, yo te mando otra vez al infierno, yo te exorcizo y quiero que te vayas de aquí. Todo eso fue en mi niñez, Quique. Todo esto que pasó también fue en mi niñez. Me pasa algo similar a ti también. Cuando yo sueño algo y no me acuerdo de qué soñé, me da mucho miedo. Me da miedo el no recordar qué fue lo que soñé, porque para mí es como un mensaje, es como tratar de descifrar qué es lo que soñé para ver qué es lo que me dice la vida, para ver qué me trata de contestar. Yo dejé de hacerlo, Quique, porque llega un momento donde estos demonios me contestaron, Quique. Yo estoy hablando, yo estoy exorcizando, yo estoy haciendo esto. Ya para este entonces yo ya estaba casado, ya tenía a mi hija, mi primer hijo, mi niña. Yo igual al hacer esto te exorcizo, te mando al infierno por el poder de Dios que Dios me concedió. Y este ser, este demonio me contesta y me dice: "No vuelvas a hacer esto, no vuelvas a exorcizarnos, porque si tú vuelves a exorcizarnos, vamos a venir por tu hija". Entonces, a mí me da un miedo, que me da un miedo, como no tienes una idea. Lo paro, ya dejo de tener sueños, ya no vienen estos demonios, pero mi hija se enferma, a tal grado de que le entra una bacteria en el apéndice. La operan del apéndice, le quitan el apéndice, y es algo muy extraño, porque dice el doctor: "Es muy raro que tu hija se enferme del apéndice, porque está muy niña, es muy joven para que se enferme del apéndice". Entró a un estado grave. Al momento, yo lo que hago como desesperación como papá, yo le pido a Dios: "Dios, por favor, ayúdame, te lo imploro, ya no puedo perder a nadie más, ya no podría con algo más". Y mi hija se cura, Quique. Bueno, los doctores pudieron extirparle el hígado, mi hija ya está bien, ahorita está bien, gracias a Dios. Dejé de tener los sueños y te lo puedo decir así, si yo llego a soñar con un demonio, ya no lo voy a exorcizar. O sea, ya no voy a hacer eso, porque si es un miedo que tengo. Y otra cosa que me pasó similar a lo que tú dices, y también ya lo he contado, en una ocasión mi niño, de repente, yo tengo a mi niño ya chiquito y nosotros nos lo acostábamos aquí de esta parte, amanecía en los pies. Un niño pequeño que no se puede mover todavía, aparecía en los pies de nosotros, a tal grado de que se caía, de la cama. Era un llanto tan grande que él hacía, que yo me despertaba gritando, Quique, pero con un grito desgarrador, o sea, un grito como si a mi hijo le hubiera pasado lo peor de todo el mundo. "Ah". Y mi esposa: "¿Qué tienes? ¿Qué tienes?". "No, no sé". Y mi hijo estaba llorando, le digo: "Es que tengo un miedo que no logro recordar por qué tengo ese miedo. No sé si algo me haya pasado, no sé si algo esté traumado en mí, pero dejé de hacer todo esto por lo mismo, Quique". Es algo que a lo mejor espero y también nos pongan en los comentarios si les ha pasado algo similar. Yo también me he levantado balbuceando, donde mi esposa lo que dice es que estabas hablando diferente, o sea, la voz se te escuchaba diferente, no es como que se te entendía". Ella daba referencia como que estaba hablando otra lengua, como que estaba hablando algo mal, pero yo lo que digo es: "¿Sabes qué? A lo mejor, pues, como estoy dormido, pues, no puedo pronunciar bien las palabras". Y dice: "No, de verdad, no era tu voz, no era tu voz, era algo extraño ahí, pero tú estabas peleando con alguien". Y la verdad, te agradezco que me lo cuentes, porque también son cosas que de repente se desbloquean, que uno tiene y que son cosas muy, muy similares, que espero y a otras personas nos cuenten, nos digan si les pasa lo mismo. Pero mira, Quique,
Tengo una pregunta que le hago a todas las personas y se me hace una pregunta muy icónica también. ¿A qué le tiene miedo Quique? ¿Qué es lo que más le temes, Quique? Yo le tengo miedo a todo lo que le temía Facundo Cabral. Okey, Esa te la voy a dejar de tarea. okey. ¿Eh? Bueno, No te la voy a recitar porque es larguísima, pero a todo lo que decía Facundo Cabral que le tenía miedo. Pero ya hablando en serio, que sí es en serio lo de Facundo Cabral, pero digo, y en lo personal, Tomás, yo creo que uno de los miedos más grandes, y lo voy a tomar desde el punto de vista paranormal, eh, es una posesión. Yo creo que es eso. No me gustaría verme en una situación así. Acechado, Tomás, me siento. Acechado, estoy. No me queda duda. Yo no necesito ver pasar una sombra en este momento en mi casa para saber que hay algo que está ahí, pues, ¿no? Algo que está al acecho. Pero a lo que más miedo le tengo es una posesión. Obviamente, bueno, pues no me perdonaría tampoco el hecho de haberle abierto la puerta a estas cosas como tu caso, haberle abierto la puerta a estas cosas por dedicarme a esto, y que algo le pase a mi familia, ¿sabes? Eso no, 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 no me gustaría. Y saliendo del plano paranormal, a lo que más le temo, Tomás, por las cosas que hacemos, por esta exposición que tenemos, es a los fanáticos. A esos les tengo mucho miedo, Tomás, porque ya lo viví en carne propia. Em, Fue algo que yo no le deseo a nadie. em, el que una persona fuera de sus cabales intente, pues de alguna manera hacerte daño por las cosas en las que tú crees. Y fue algo que yo denuncié públicamente porque de repente, bueno, pues viene la gente y te agrede en las redes sociales y te señala de esto, de aquello, eh, y hasta ahí no pasa nada, ¿sabes? Duele, es feo, porque pues al final, pues uno no es de palo, pero a lo que realmente le tengo miedo es que este mundo del entretenimiento en el que estamos, porque al final para mí, en mi caso, mi canal no deja de ser un canal de entretenimiento, em, se pase a un plano real. La vida del internet y de las redes sociales es una cosa. Yo me muestro como soy, Tomás. Me reservo muchas cosas también, pero hay gente que ya conoce ese lado cotorro y pachanguero del Quique, ¿no? Yo me muestro tal cual soy. Así como me ves platicando, saludando a todo mundo aquí, tratando de conectar, así soy. Em, Ofreciendo, tendiendo la mano, pidiendo ayuda también cuando es necesario. Pero hay gente que no es así. Hay gente que es una fachada nada más y esa fachada se la vende a los demás y desafortunadamente allá afuera puede haber un descabezado, un loco que se crea todo eso y ya no va a ser un trabajo de brujería, ya no va a ser una posesión, ya no va a ser un espíritu que te estás echando un demonio en tus sueños. Lo más peligroso de todo va a ser una persona que probablemente en una gira algún día, en un viaje, en algún lugar, te agreda físicamente, ¿sabes? Porque hay gente que no tiene esa madurez mental de entender que lo que nos enriquece es la diferencia de ideas. Y también hay gente que no tiene la madurez mental de entender que muchas veces, pues no tengo por qué ir a meter mi cuchara ni opinar en todo lo que se me antoje cuando, pues al final hay situaciones que son entre dos, entre tres, entre cuatro y ya, ¿no? Esas son las cosas que me dan mucho miedo. fíjate que sí, eh, comparto lo que dices. No me ha tocado, yo sé que, pues, te conoce mucha gente, tienes muchos fanáticos, a tal grado de que hagan eso, sí lo he llegado a ver, no de este gremio, pero sí lo ha tocado ver, de que muchas veces, lo que decías también hace rato, el fanatismo de defender a su creador de contenido,
de hacer muchas cosas, a veces ese fanatismo, son capaces de hacer lo que sea nada más por hacerte daño, por llevarse un mensaje de la otra persona que dijo: "¿Sabes qué? Esta persona hizo esto y me agredió y esto". Y es muy feo cuando ya quieren atentar contra ti, o sea, es algo que realmente nosotros los invitamos, comunidad sobrenatural, como lo dijo ahorita aquí, que también nosotros también somos un canal de entretenimiento. Yo también siempre lo digo, las historias, las anécdotas, es a criterio de ustedes. Yo siempre lo digo, nosotros no tenemos la razón de nada, no somos un canal para abrirte la mente, somos un canal donde contamos experiencias y vivencias de nuestras vidas propias, pero fíjate qué chido mensaje que nos estás dando, porque realmente a veces las personas no ven lo que hay detrás. Ahorita que decías de que te dicen cosas en redes, de que no somos de palos, o sea, es cierto. O sea, los comentarios a veces son fuertes y no se tientan el corazón y es sumamente sí, a mí me ha pasado. Pero mira, Quique, quisiera preguntarte, yo sé que tienes muchas historias, tienes muchas anécdotas, yo sé que te ha llegado infinidad de correos. Quisiera que nos compartieras una historia que tú digas, esta es la que más me ha dado miedo, esta es la que se me hace la más terrorífica que tú nos puedas recomendar de tu canal. No importa que ya la hayas contado, una que te haya marcado a ti, Quique, que digas, esta es una historia de mis favoritas. Ha pasado bastantita gente, fíjate, gracias a Dios. No llevo la cuenta de cuántos son ni cuántos episodios, pero le hemos dado voz a muchas cosas. Te voy a platicar, es que dijeras tú, no sé si vaya a ser muy censurable, pero mira, esta te la voy a platicar así en resumen porque no puedo ser tan detallado, pero yo entrevisto a una persona, fue un reto para mí y dijo cosas muy fuertes. Esa es una que no acostumbro platicar, es más, yo la borré de mi canal. O Sí. sea, no saqué esa parte, pero te la voy a decir con palabras muy poéticas, para que sea contable la historia, pero es una persona que me dijo un día, ¿sabes qué? Yo creo en la Santa Muerte y creo en la Santa Muerte porque yo hablé con Dios, le pedí que se me mostrara y no se me mostró. Hablé con el diablo, le pedí que se me mostrara y no se me mostró. Entonces yo estaba en un punto de mi vida, dice, donde yo no creía en nada, porque pues leí La magia de todas las magias, no sé, un montón de libros, ¿no? Y yo invoqué de todos los modos posibles al maligno y no se me presentó. Bueno, dice, entonces un buen día, quien sí se me presentó fue la muerte, la niña blanca. Y es en lo que yo creo. Y me hace mucho sentido, me dice esta persona, porque al final es algo que vemos todos los días. Todos morimos, ¿ok? Y lo empecé a escuchar con mucha atención, pero llegó un momento donde me dice, mira, otra de las cosas por las que yo no creo, dice, te voy a contar una historia. No muy lejos de mi casa, hace unos años, dice esta persona, había un niño al que todo el mundo le decía que era buenísimo tocando el piano. Y buenísimo, y buenísimo, y buenísimo. Dice, un día de mi cumpleaños me lo trajeron para que tocara una pieza aquí y me dice, Quique, tocaba espantoso, cabrón. Lo peor de todo es que el niño se creyó todo y de verdad creía que era un virtuoso en el piano. Y la gente por alguna razón dice, a mí no me gustó, dice yo, pues he escuchado música, me gusta la música clásica, pero pues a mí no. Pues yo me di cuenta que el niño no toca tanto como dice, sí toca, pero pues no es un virtuoso. Entonces fíjate lo que me dijo este amigo. Me dice, y para mí, la historia de Jesús, es que no sé si decirlo, pero ya más o menos vas entendiendo por dónde va el asunto, ¿no? Es algo similar, me dice. Jesús fue un niño que creció en medio de una mentira y todo mundo se lo creyó. Hasta ahí voy a decirte, ¿eh? Okey. Me tiró una serie de frases después de esta que como católico, Tomás,
apreté el cerebro y los dientes y de verdad fue un episodio durísimo. No, naturalmente no saqué todo lo que me dijo, ¿verdad? Y te voy a decir algo, no estoy diciendo que sea una mala persona, al contrario, yo admiro y respeto mucho a la persona que me dijo todas estas cosas, pero su plática era tan lógica que si tú no estás preparado, te la crees, de verdad. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Es un altar grande, cada 2 de noviembre le hace tremendas fiestas. ¿Y por qué te cuento esta historia cuando tú me dices, quiero la más aterradora? Porque para mí fue muy difícil de verdad manejar toda esa información. Sí te mueve, sí te pone a pensar. Es más, hasta tragué grueso ahorita. Pero bueno, esa es una historia express. Una historia de terror que te puedo decir de terror, Tomás. Es una de las historias más recientes que me ha tocado no solo contar, sino me considero testigo de esa historia. Hay un caso de posesión demoníaca sumamente fuerte en México, un caso del que el Vaticano tiene conocimiento y autorizó que se llevaran a cabo estas sesiones de exorcismo. Llevan años poseso este hombre, años, 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 años. Estuvo frente al Papa Francisco y vi videos de este caso. Ahí es donde entiendes cuando te dicen que a la gente le cambia la voz, le cambia el rostro. Una cosa es que te lo platiquen y otra cosa es verlo. Naturalmente cuidamos mucho la dignidad de todos los que están dentro de esta situación, tanto de la persona a la que me refiero como quienes están alrededor. He tratado de seguir en contacto porque hay una plática pendiente con el obispo que autorizó este exorcismo. Y es un caso que está vigente. En mi poder tengo un documento de una transcripción de una de las tantas sesiones de exorcismo, porque la persona que yo entrevisté es un asistente de estos sacerdotes. Ok. Y al final te va a sorprender que la historia que te voy a contar no tiene que ver con esto, no tiene que ver con el poseso, sino con el asistente que vino a que yo lo entrevistara, que me dio la oportunidad de saber de este caso. Él pertenece a uno de los movimientos más polémicos de la Iglesia Católica, que ha sufrido varias reestructuras, que ha sido muy señalado por casos muy graves, pero que debo de reconocer que dentro hay personas muy valiosas tratando de hacer las cosas bien. Él es uno de ellos. Em, y no crucifiquemos a nadie, ¿eh? A ver, en todos lados hay de todo. Naturalmente las iglesias siempre van a ser más señaladas y el dedo va a estar en la llaga, porque hay mucha gente resentida. Pero la historia que te vengo a contar es lo que él vivió. Él estuvo manejando grupos pro vida, porque tiene que ver con eso, la historia de la posesión, con ese tema tan delicado. Estuvo manejando grupos pro vida desde su puesto dentro de esta organización y en un colegio donde él trabajaba. Y fue amenazado por un colectivo. Es delicado, pero fue amenazado abiertamente sobre un tema de brujería que iba a caer sobre su persona. Y eso pasó. No se dio cuenta, pero en una sesión con uno de los sacerdotes que son sus guías espirituales, que realizan una vez al mes, empezó a tener unas manifestaciones, empezó a desvariar, empezó a decir cosas muy extrañas en medio de esa sesión y el sacerdote inmediatamente se dio cuenta de que había un tema ahí de posesión.
Él, a raíz de eso, tuvo que tener 3 sesiones de exorcismo. Fue atravesar algo sumamente difícil y dentro de los mensajes que este ente, este demonio que lo poseyó dejó, pues dejó claro que este grupo de personas querían prácticamente desuscribirlo de la vida. Ese era el fin de lo que hicieron con él. Afortunadamente, bueno, pues actuaron rápido, actuaron bien, digo afortunadamente para él, y está en medio de una polémica que no va a terminar, es un tema muy duro, muy difícil. Regresando a la otra historia, este hombre está poseso y va a morir poseso. Ese es el mensaje que dieron los demonios que están dentro de él. Está poseso desde hace años y poseso morirá. Él está destinado a ser un mártir. Los demonios que viven dentro de él dejaron un mensaje contundente. La señora no va a dejar que salgamos de él. Hasta que este tema no se resuelva y en México deje de haber este tipo de actos donde interrumpen el nacimiento, nosotros no vamos a salir de aquí. Es un caso relativamente público, hay gente que sabe a quién me refiero, lo he visto en comentarios en ese video. Es más, hay un video en el Universal, para que te des una idea de que no estoy cuenteando a nadie ni estoy exagerando nada, donde esta persona fue presentada ante el Papa Francisco. El Papa Francisco está ahí, frente a él, pone su mano en su frente. Y en el momento en que el Papa pone la mano en la frente, el tipo hace esto. Y el Papa le cambia el semblante. Y se queda unos segundos más con él. Y el Vaticano salió a negar que hubiera habido un exorcismo en la capilla especial. Porque hay una capilla especial para exorcismos en el Vaticano, esto es real. Entonces la nota iba sobre eso, que el Papa no intervino en ese caso directamente como exorcista. Es un caso muy, muy fuerte que lo único que me ha dejado ver, Tomás, es que si tú no crees, ve creyendo, porque esto es real. Tú que estás viendo este video aquí en Podcast Sobrenatural MX, si tú no crees, ve creyendo. No porque lo diga yo, ¿sí? Pero si de algo te sirve, ojalá tuviéramos la oportunidad de investigar mucho más a fondo todas estas cosas. Hay secretos celestiales que por alguna razón no nos son revelados. Y nosotros muchas veces insistimos en tocar ciertas ventanas para que se abran cuando ni siquiera sabemos qué es lo que está del otro lado. Créelo o no, probablemente, te repito, mi canal sea solamente de entretenimiento, pero en estos casos, si de algo te sirve, yo te doy mi palabra de que lo que vi, así como lo vi, te lo conté. De que lo que leí, así como lo leí, te lo conté. Y de que la persona a la que yo entrevisté es alguien que conozco de toda la vida, que tiene una educación académicamente hablando formal. Él tiene maestrías, está estudiando sus doctorados y en lo espiritual estuvo en el seminario, tomó la decisión de no continuar por ese camino, sin embargo, siempre prometió mantenerse en esa línea. Entonces, no somos ningunos inventados, ni son ningunos inventados. Y por eso, Tomás, a lo que yo más le tengo miedo, me decías hace rato, que es a lo que más le tiene miedo, a una posesión. Es de verdad impresionante lo que pasa, no solo espiritualmente en ti, que eso es horrible, físicamente, cómo te vas destruyendo de ser una persona vigorosa, atlética, con una carrera en la cúspide, pues, de lo que el hombre se dedicaba. Ahora es una persona que parece un hombre de 70 años en una silla de ruedas con desnutrición. Una cosa increíble, impresionante, de verdad. Eso a mí
se me queda muy grabado y si hay algo que te puedo yo decir que pido todas las noches, Tomás, es que Dios nos cuide a todos. Qué gran historia, gran mensaje. Fíjate, voy a poner varios puntos que mira, te digo, siempre me gusta tener estas conversaciones porque siempre resulta en algo y siempre mueve fibras. Hace rato que me contabas de la persona que te contó esto de Jesús, de que si no estás preparado mentalmente, le crees todo lo que dice o te pones a cuestionar. Ese es mi miedo, Quique. Yo sé que no puedo controlar lo que se habla aquí, no puedo controlar a quién entrevisto, con quién hablo, pero a mí me da mucho miedo el cambiarle el pensamiento a alguien. Sinceramente, lo hablaba con una persona que ya es una amiga, le mando un saludo, donde le digo: "Me da mucho miedo yo poder cambiarle el pensamiento a los demás". Y lo digo así abiertamente, que digo yo: "Okey, a lo mejor, pues, yo me voy al infierno o cualquier cosa", pero me pesaría más que las personas se vayan por mi culpa. Para mí sí es algo que me duele y es algo, yo digo, yo asumo mi responsabilidad, mía, pero el yo decir algo o llevar un mal mensaje, que esta persona cambie su pensamiento, en serio, créeme, me cuesta mucho. Yo antes tenía una página que se llamaba Libre Albedrío, perdón, donde se supone que la temática de la página era que lo que se contara, pues, quedaba a tu criterio, pero se empezó a ir por otra parte, Quique. Muchas personas decían que era una página de despertar espiritual, que era de decir muchas verdades, cuando yo dije: "No, creo que ya se está yendo por otra parte", al punto de que tenía conversaciones con personas que te hablaban y decían lo mismo, de que Jesús fue un invento, de que Dios es un invento, de que todo. Entonces, empieza a haber muchas cosas que en tu mente, como tú lo dices, si no estás preparado, si no estás, y lo digo con todo respeto para las personas, porque yo sé que me siguen personas que no creen en esto. Yo siempre respeto las creencias de todos. Yo no soy nadie para hacerte creer o no. Todo está en ti. Pero a veces uno como persona, ya siendo creyente, Quique, y que te empieces a desviar por lo que te dicen las personas, eso me duele mucho porque a mí me llegó a pasar, Quique. Yo dije: "¿Es cierto esto?". Y ves podcast y también es, ¿y si todo lo que nos dijeron es mentira? ¿Y si todo lo que nos dij empiezas a cuestionarte, empiezas, pero es que mira, él habla de esto, y él habla de esto otro, y entonces todo lo que me han dicho, y es una crisis existencial, porque te pones a cuestionar, pero no te cuestionas tú. No investigas tú, no sientes tú realmente lo que debes de sentir y no debes de hacerle caso a las demás personas, sino lo que tú tienes, lo que tú ya aprendiste. Eso es lo que a mí me da miedo, Quique. Y en ese paso o en esa transición, te digo, he tenido sueños muy extraños, pero hay uno que lo recuerdo así también. Y te digo, yo siempre soy de pedir al universo, pedirle a Dios, por favor, muéstrame el camino, por favor, enséñame qué debo de hacer, por favor, papá, mamá, por favor, ayúdenme. Hubo una ocasión donde yo estoy soñando que estoy en una misa y de pronto se abre el cielo, Quique, y en el cielo hay una luz resplandeciente y hay un hombre sentado ahí. No se le ve la cara, simplemente hay un hombre sentado con mucha luz y alrededor muchas personas, donde estaban haciendo una misa en el cielo, se escuchaba una canción muy, muy, muy bonita y donde decían: "Ya viene", lo que decías ahorita, "ya viene este tiempo, ya viene todo". Todas las personas que estábamos en misa, y me incluyo, empezamos a llorar. Empezamos a llorar, a gritar, así como no tienes una idea del miedo, Kiki. Era un miedo, yo creo que por mi remordimiento, por todo lo que estaba pasando en su momento, por yo decir: es que, ¿sabes qué? Creo que me he equivocado toda la vida y esto no existe". Sí, me pasó algo similar. Ya te platiqué que, bueno, pues un tiempo anduve, pues yendo a una iglesia cristiana. Fue algo bonito, no te voy a decir que no, pero sí empecé a negar algunas cosas. Sí,
pues, de las cosas que yo siempre creí. Así es. Y pues resulta que viene el Papa Juan Pablo II a México. Estoy casi seguro que fue la última vez que vino. Yo andaba rebeldón, ya sabes, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos sentados, mi hermano el mayor y yo, que tenemos una gran historia, los tres hermanos juntos, pero con él, bueno, pues nos decían los cuates, imagínate, y nos llevamos 3 años, él es más grande que yo 3 años. Estuvimos juntos en el coro muchos años, vivimos cosas muy bonitas. Y estamos sentados en la sala de la casa de mis papás, viendo la llegada del Papa Juan Pablo II, y yo le digo, es que es una persona igual que nosotros, no entiendo el barullo. Uy, la verdad, mi hermano, con un amor enorme, el amor que siempre me ha tenido y la paciencia que me ha tenido, me movió la cabeza nada más y me dijo, estás mal, cabrón. Pero yo seguí viendo, era algo histórico a final de cuentas en ese momento, y seguí viendo hasta el final. Pero sí sentí esa parte suya que tenía ganas de darme una bola de trancazos, pero muy amorosamente me dijo las mejores palabras que pudieron salir de su corazón en ese momento. Al final, bueno, la historia es que esa noche, Tomás, amigos, amigas, me voy a dormir y en mis sueños, de repente me siento en la cama, así, me siento normal y estoy en un ambiente muy etéreo, luminoso, pero era como una especie de pradera, ¿sabes? Como un plano, pastito, algunos árboles ligeritos por ahí, no montañas al fondo ni nada, el cielo, básicamente. Pero me da mucha curiosidad que al primer lugar que volteo es a mi izquierda y veo un gran círculo de personas donde todos estamos tomados de la mano. Y así empiezo a ver a toda la familia y a los amigos más cercanos, mi papá, que ya no estaba en ese momento con nosotros, mis abuelas, todos estaban ahí, Tomás, todos estaban ahí. Y voy siguiendo ese círculo y a mi derecha, Tomás, tomado de mi mano, el Papa Juan Pablo II. Tal vez para algunos no signifique nada. Para mí en ese momento quizá tampoco fue tan revelador, pero fue lo suficientemente fuerte el mensaje para entender que yo estaba actuando de una manera en la que no debía. Yo estaba actuando con soberbia. Para mí ese fue el mensaje. Yo estaba actuando con soberbia pensando que yo estaba descubriendo cosas que los demás no veían y que yo tenía la razón y que la verdad estaba de mi lado y eso es lo peor que puedes hacer en la vida. Ser respetuoso. Sí, hay que ser duro en el fondo, pero suave en la forma. No seas arrogante si tú conoces dos cosas más que el otro, porque como dijo mi amiga Checha, lo que para unos es nuevo, para otros es viejo. Entonces, ahí se los dejo, ¿no? Si les sirve de algo y si no les sirve de nada, pues perfecto también. No, no, no. De verdad, como lo digo, me encantan las pláticas y lo digo otra vez, lo repito, los mensajes ahí están, solo hay que saber recibirlos y hay que saber interpretarlos. Yo siento o creo y estoy seguro de que todos en la vida hemos recibido un mensaje de cuando tienes una duda de qué es lo que existe, si no existe. Yo estoy seguro que sí. Lo dije con un amigo. Estas 3 llamadas que fue contigo, lo reitero, siempre tocamos un tema, mi amigo y yo, donde decimos de la historia de la persona que está en una lancha en el mar y que le dice: "Dios, por favor, mándame ayuda, porque yo quiero que me ayudes", Sálvame. sálvame, y le manda tres personas, y él dice: "No, voy a esperar hasta que venga Dios".
Y pues resulta que Dios le mandó estas tres personas para ayudarle y no vio el mensaje. Entonces yo relaciono mucho eso, Quique. Yo trato de ver, Gracias. trato de ver, trato de ver, trato de ver, ¿sabes qué? Esto es la llamada, esto es lo que me está pidiendo. Y como lo digo y lo reitero, yo no quiero cambiarte el pensamiento, yo quiero que te lleves lo mejor de este contenido, yo quiero que tú mismo te cuestiones, como lo dijo Quique, con el mayor respeto posible, y siempre lo digo, que el que a ti no te pase no quiere decir que no exista. Y nada más para terminar, Quique, ¿nos repites tus redes sociales ya para despedirnos, por favor? Sí, Tomás, no mires por la ventana, canal de YouTube, servidor y amigo Quique Huerta. Y en las otras redes, Facebook, Instagram, TikTok, no mires por la ventana, ahí tienen su casa, su familia, los ventanólogos de esta gran familia paranormal que cada vez se va haciendo mucho más grande. Yo ya me considero hijo adoptivo de Podcast Sobrenatural MX, hermano de Tomás Zavala, y aunque hoy soy visitante, te agradezco por haberme hecho sentir como en casa, Tomás. No, muchas gracias, Quique. De verdad, disfruté mucho la plática. Me encantó conocerte. Eres una persona excelente y lo digo de la mejor manera. De verdad, me llevo un buen sabor de boca. Gente, por favor, vayan al canal de Quique. Yo sé que ya lo conocen, pero ahí déjenos un comentario. Déjenos si quieren una parte 2 igual. Y pues como siempre lo digo, nos vemos en otro capítulo más de Podcast sobre Natural. Nos vemos.